Y hablamos de los estímulos para el sector agroexportador. 7 de cada 10 exportadores aseguran que no tienen incentivos para invertir. Recordemos que el sector agropecuario es el que habla de menor competitividad respecto de lo que son sus propios intereses y necesidades del dólar. Vamos a hablar con Paulina Lescano, es ingeniera agrónoma. Gracias, Paulina, por atendernos. ¿Cómo va? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Nuria. Muy bien, ¿y vos? Bien, muy bien. Bueno, contanos un poquito esto. Decía, 7 de cada 10 aseguran que no tienen incentivos. Sí, en realidad ese estudio de la Cámara de Exportadores de la República Argentina incluye a todo lo que se exporta, no solamente al agro, Ujú. y en ese enunciado, si querés, o resumen, está diciendo justamente que la falta de incentivos tiene que ver por todo lo que también muchas veces que hablamos con vos respecto al agro, es coincidente para todos, Ujú. principalmente que sigue existiendo el cepo, que tenemos Claro. una gran cantidad de tipos de cambio, o sea, es muy difícil tener una unificación por el momento. Y respecto al cepo, tiene que, o afecta lo que es el envío de dólares para la compra de insumos, también el pago de fletes. Podemos decir que esa situación se traslada a cualquier empresa o rubro que está en el sector exportador, ¿no? Ujú. Entonces, esa sería como la conclusión de este informe. Por el otro lado, en el mismo reporte comentan que a pesar de todo esto, hay un 47% de los encuestados que considera que va a tener mayores exportaciones en este ciclo. Ujú. Eh, y bueno, Mm. después está, digamos, cerca de un 31% que considera que va a tener una caída, que eso Sí. también es súper importante, y bueno, el restante considera que van a estar prácticamente iguales. Los que consideran que van a tener mayores exportaciones, ¿lo vinculan con qué, Paulina? Eh, Nada, principalmente los que van a tener más tiene que ver todo lo que es minería, petróleo y gas, por una cuestión quizás de que tenemos mayor producción, o sea, venimos aumentando la producción y eso va a permitir que frente a la demanda externa podamos crecer. El agro podemos decir que estaría prácticamente los que están igual, consideran que no va a haber un incremento, y después todo lo que es automotriz y insumos, bienes insumos finales, todo eso consideran que va a caer respecto a la campaña, le hablo campaña porque estoy acostumbrada Sí. al agro, pero respecto al ciclo anterior, ¿no? Ujú. Ujú. Bien. Cuando hablamos de la comparación, hablas del ciclo anterior, del 2023. Y tres. em, Digo, no sé si se toma en cuenta como que el año pasado fue más crítico o este año fue más crítico. Si tenés en cuenta aquellos que piensan que van a exportar más, podemos pensar que fue el año pasado, o como que la tormenta ya pasó, ¿no? Pues si no, no Sí, existiría bueno, este incremento. sí, de todas maneras, cuando vos analizás esa información, podemos decir que la mayoría considera que va a ser o menor o igual, ¿no? Mm. Ese 41% serían los que menos consideran que va a haber un incremento. Claro. Eh, ¿Qué cambió respecto, podemos decir, al año pasado? Todo lo que, por lo menos lo que mencionan las empresas que están exportando, el tipo de cambio, de una manera u otra, se fue fortaleciendo nuestro tipo de cambio, y eso hace que seamos menos competitivos respecto a nuestros socios comerciales. Más allá de la discusión si está bien o no el tipo de cambio oficial que está considerando el Estado, el propio Banco Central de la República Argentina muestra cómo evoluciona el índice de cambio multilateral, y vemos que está muy fortalecido o está muy apreciado respecto, por ejemplo, al año pasado. Entonces eso sería como, si querés, una contra. Y por el otro lado, creo que lo que se está viendo es que, por ejemplo, estas nuevas medidas que se anunciaron ayer, si bien te escuchaba vos de que ha generado una baja, por ejemplo, en los tipos de cambio y demás, Sí. la realidad es que creo que le agregan más incertidumbre al mercado porque son cambios que se van haciendo sobre la marcha. Yo creo que se logre una reducción de la brecha del tipo de cambio estable, eso creo que va a ser algo que va a favorecer justamente la posibilidad de hacer más negocios al exterior. Ujú. El campo confía en, digo,
yo te lo pregunto como si me lo pudieras responder como representante de todo el sector agroexportador, pero sí de repente podés medir la temperatura, ¿no? Digo, el campo confía en la palabra del gobierno, en esto de que no va a haber una devaluación abrupta, en los valores que plasmó en este borrador de presupuesto, por lo menos de acá a fin de año, lo que considera que va a seguir siendo una devaluación muy pequeñita, continuar con este crawling peg y no acelerar esa Sí. devaluación mensual del cambio oficial. Digo, ¿ves Bueno, como vos signos? Bueno, como vos mencionaste, ¿no? Cuando hablamos de agro es tan grande que estamos metiendo quizás en Claro, la misma sí, bolsa las multinacionales exportadoras sí. y un productor, no sé, uno de Salta, uno de La Pampa y demás. Yo lo que percibo cuando hablando con empresas del agro justamente es que sigue habiendo esperanzas de que va a haber una normalización de la economía en el corto, mediano, no en el corto, en el mediano plazo, si querés, pero también siento que estos cambios, en definitiva, específicamente en lo que es el agro, la realidad es que no lo favorece, porque eso que estamos hablando de que puede haber una caída, por ejemplo, del tipo de cambio contado con liqui y demás, eso afecta al valor del dólar agro, que sería menos, y entonces sería menos el precio que finalmente los productores, por ejemplo, van a recibir como en pesos por tonelada. Ujú. Sí es verdad que para toda la economía algo positivo sería que la brecha del tipo de cambio se reduzca más allá de, digamos, de esta caída que estabas mencionando vos en los tipos de cambio. Ujú. Creo que todavía siguen con, en general, si querés, en general, con esperanzas de normalización, pero lo que sí noto que empieza a haber cierto desencanto en algunas partes de este gran agro, ¿no? Sí. Así que vamos a ver qué es lo que sucede en estos días con estas nuevas medidas. ¿Y cómo tomó el campo la salida de Vilela, Paulina? La salida y sus declaraciones, que me parece que fue de todos los ministros que salieron del Gabinete Nacional, el que tal vez hizo un poco de crítica para el gobierno, ¿no? Porque salen todos muy silenciosos. Bueno, en ese sentido es como que hay una cierta grieta, si querés, en los productores respecto a si estaba bien denominarlo o el cambio, por ejemplo, de nombre de bioeconomía, y asociaban por ahí a Vilela con que iba hacia llevarnos hacia la agenda 2030 a nivel global, que muchos consideran en esta grieta que te digo que esa agenda puede ser negativa para lo que es la producción en Argentina. Otros Ujú. obviamente que consideran que es lo que se viene en el mundo y que tenemos que subirnos a esa agenda 2030. Entonces, tenés los que yo veo que dicen, bueno, está bien que Vilela no esté más, digamos, y que no sea más la Secretaría de Bioeconomía, y otros que dicen, no, estos cambios como que es más de lo mismo y en definitiva se retrasaron posibilidades de mejoras o evolución eh, a los pocos meses Claro, de, digamos, de comenzar este nuevo gobierno. claro. Bien, Paulina Lescano, ingeniera agrónoma, gracias como siempre por este contacto. Bueno, gracias a ustedes. Adiós, que tengas buen día. Quédense ustedes en la pantalla de Canalé, ya venimos.